Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa mensual ADN de la Amigable Composición en su sesión número 11. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino y soy la abogada a cargo de este servicio en su Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En el día de hoy nos acompaña una de nuestras operadoras, la doctora Margot Perdomo Rodríguez, de quien me permito leer su perfil profesional a continuación. Abogada de la Universidad del Rosario, máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como becaria de la Fundación Carolina y especialista en arbitraje, negociación y conciliación de la Universidad del Rosario, con experiencia en Derecho Comercial, Civil y en Infraestructura Pública. Se ha desempeñado como secretaria general de CODAT S.A., concesión de pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado, abogada de Palacio y abogada senior de arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros. Docente universitaria de posgrado de las Universidades Santo Tomás y Sergio Arboleda y de pregrado en la Universidad del Rosario y El Bosque. Actualmente se desempeña como árbitro en la lista A de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Cartagena y de la Cámara de Comercio de Pereira y de la lista B de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Amigable componedora de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Cámara de Comercio de Cartagena, secretaria de Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena. También es coordinadora académica del Diplomado de Arbitraje Nacional e Internacional y el Diplomado de Práctica Procesal y Probatoria en el Arbitraje Nacional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy la doctora Margot, junto con la temática de Dispute Boards y amigable composición, nos trae una visión muy diferente a todo lo que hemos hecho en estas sesiones de ADN. Doctora, muchísimas gracias desde la dirección del centro por aceptar esta invitación y el auditorio es todo suyo. En la sesión de hoy vamos a analizar dos figuras que son el Dispute Board y la amigable composición, que son dos instrumentos que se están utilizando, pues uno a nivel internacional, los Dispute Boards, y la amigable composición a nivel local o pues a nivel de derecho colombiano, especialmente para desarrollar las controversias derivadas de la ejecución de los contratos. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Porque suele suceder que los Dispute Boards y la amigable composición sean confundidas y se piense que la amigable composición es una adaptación de los Dispute Boards o viceversa. Entonces vamos a analizar en esta sesión para qué se están empleando, por qué son útiles, especialmente los Dispute Boards internacionalmente, cuáles son las diferencias y si podemos implementar las dos figuras o una en lugar de la otra, y pues vamos a hacer este análisis en la presente sesión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Dispute Boards es en dónde se encuentran ubicados. Primero tenemos que hacer un análisis de cuáles son las etapas y los pasos en la resolución de controversias. Existen básicamente 4 etapas en la resolución de conflictos en la cual podemos incluir cada uno de los mecanismos que se emplean, digamos, normalmente, tanto internacionalmente como en Colombia. Entonces tenemos la primera etapa, que es la etapa de prevención y colaboración. La segunda etapa, que es la de desescalada del conflicto, cuando empiezo yo a controlar y resolver en tiempo real el conflicto que se me pueda presentar. La etapa de resolución facilitada del conflicto y como última instancia o como última etapa en la resolución de las controversias, la etapa de resolución vinculante. Internacionalmente nos llevan una gran ventaja y es que el mundo entero, y especialmente en los contratos de mediana y larga duración, que son pues, los que ampliamente se utilizan Dispute Boards, hacen mucho énfasis en la etapa de prevención y colaboración. ¿Nosotros qué estamos haciendo en esta etapa? Pues bueno, este es uno de los temas que tenemos que analizar. En la etapa de desescalada del conflicto es cuando ya surge el conflicto y tengo un primer acercamiento. Entonces, normalmente los mecanismos que se utilizan en esta etapa son la negociación y el arreglo directo. Acá las partes que se enfrentan al conflicto lo hacen de manera directa, normalmente empleando técnicas de negociación y solucionan su controversia.
Si no se puede arreglar ese conflicto en esa instancia, entonces ya llego a esa tercera, que necesito un tercero, no un tercero que decida por mí, pero sí un tercero que me ayude a encontrar una solución. Acá encontramos la mediación, la conciliación, la amigable composición, digamos, cuando ese tercero toma una decisión y pues para nosotros en Colombia la amigable composición es un mandato y lo hemos identificado como autocompositivo. Sin embargo, esta amigable composición puede estar en esta segunda etapa cuando son amigables componedores permanentes y en la medida que surja ese conflicto yo soluciono a través de amigable composición. Y en la etapa de resolución vinculante voy al juez del contrato. ¿Sí? Ya voy sea a la justicia ordinaria o sea cláusula compromisoria, voy a arbitraje. En esta etapa de prevención y solución de controversias en el tiempo real, es donde aparecen los dispute boards, ¿no? Entonces, estos mecanismos tienen como objetivo evitar que las disputas surjan en la medida de lo posible. Digamos que son como unos detectores de conflictos o potenciales controversias y las abordan cuando se presentan. Entonces, evitan que esas controversias escalen y se conviertan en conflictos del contrato. Entonces, los previenen, ¿sí? O cuando se presenten, los tratan de forma muy rápida para que no escalen. Este tipo de mecanismos están normalmente asociados a estos contratos de larga duración, en donde hay muchos factores, digamos, que intervienen. Esta es, digamos, lo que dice la literatura internacional, es que los dispute boards están hechos a la medida de los contratos de obra pública e infraestructura y en general del sector construcción, en donde durante la vigencia de un contrato pueden suceder cualquier cantidad de vicisitudes que se puedan convertir en conflictos. Entonces, me llamó mucho la atención esta imagen, que en la primera se dice, es como yo planeo el contrato, y en la segunda es como realmente se construye y todo lo que tengo que enfrentar dentro de la ejecución contractual. Entonces, ¿qué son los dispute boards? Internacionalmente se conciben como un proceso contractual muy exitoso. Entonces, digamos que ahí lo primero que podemos tener en cuenta es que es un mecanismo de naturaleza contractual utilizado para la prevención y o resolución de disputas. Internacionalmente su uso está muy extendido, en particular se utiliza para los proyectos de infraestructura y tienen tal envergadura que son un requisito del Banco Mundial y de los bancos multilaterales de desarrollo y muchas otras instituciones crediticias en sus cláusulas de resolución de controversias. ¿Cuál es la característica especial, digamos, de estos mecanismos con respecto a otros? Y es su permanencia. Los dispute boards, por esencia, son de carácter permanente y están vinculados con el contrato durante toda la vida del contrato, desde que se origina, digamos que con la suscripción del contrato y durante toda su ejecución. Entonces, cuando yo hablo de dispute boards, hablo de un equipo dentro del contrato. El equipo que se encarga de la prevención y la solución temprana de controversias. Digamos que esta es una de las características más importantes. Y si bien los dispute boards pueden ser permanentes o no, digamos que los que no son permanentes se han denominado dispute boards ad hoc, los que realmente nos entregan los beneficios de la figura son los de carácter permanente. Y tan es así que el reglamento de la CCI, el servicio que presta o digamos la reglamentación que hace con respecto a la figura es para los de carácter permanente. Su finalidad, pues, como lo mencioné, es prevenir que paralicen los contratos, pero básicamente está enfocado a evitar o resolver el conflicto durante la ejecución del contrato. Entonces, es de naturaleza contractual y están diseñados para la ejecución del contrato, para evitar o resolver el conflicto cuando suceda. Habitualmente utilizados en los contratos de obra pública e infraestructura, y otros de las características que lo hace especial es que lo han denominado como los mecanismos de resolución de controversias en el lugar de la obra, ¿sí? Ellos están
en la obra, hacen visitas a la obra, conocen todo el personal, se les brinda información del desarrollo de la obra y son parte del proyecto. Se asemeja a la decisión de un experto. ¿Sí? Digamos que se ha dicho que básicamente los paneles son unos paneles de expertos, pero no son propiamente el experto como tal, porque el panel está constituido por este grupo multidisciplinario que tiene toda, digamos, el histórico del contrato y de su ejecución. Y cuando tienen la función resolutiva de conflictos, lo hace de forma ágil, de forma imparcial e idónea. Y pues como les comentaba, está durante toda la ejecución del contrato. La CCI en su reglamento manifiesta que habitualmente se utilizan contratos de construcción, pero también se ha extendido a otros campos, como los de desarrollo e investigación, propiedad intelectual, acuerdo de accionistas. Entonces, uno se podría preguntar, ¿en qué tipos de contratos son más eficientes? Digamos que internacionalmente, por ejemplo, los contratos pues, que tienen banca multilateral, su criterio principal es el monto de los proyectos. Sin embargo, pues se ha analizado que no solamente son estas circunstancias de carácter económica, sino contratos que tienen ciertas particularidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, involucran muchas actividades simultáneas e interdependientes. Entonces, para desarrollar su objeto, hay muchos contratos en operación, por eso también se habla de muchos contratos o partes. Hay muchas, digamos, actuaciones desarrolladas simultáneamente. Normalmente son contratos de larga duración o mediana. Tienen alto nivel de complejidad. Hay distintos grupos de interés. Por ejemplo, uno ve en estos contratos de obra pública o de infraestructura todos los actores que se ven involucrados. Entonces está las entidades estatales, los concesionarios, los EPCistas, los subcontratistas, todos los temas de tierra, todos los temas de manejo de comunidades, todos los temas financieros, económicos, que hacen que sean contratos realmente muy complejos y que su ejecución requiera una especial atención en materia específica de prevención de controversias. Sigamos. Doc, justamente en esta parte me surge mucho, o me llama mucho la atención, perdón, cómo es la participación estatal en este tipo de escenarios y con este tipo de contratos. ¿Son accesibles? ¿El Estado participa? ¿Se vincula a participar? ¿O por el Mira, contrario, no tenemos una acogida en el escenario internacional? en el escenario internacional, una de las características principales de este tipo de contratos que utilizan estos mecanismos es que es escogido por ambas partes. ¿Sí? Entonces, al ser escogido por ambas partes, todos están involucrados. Una de las características especiales, digamos que ya lo vamos a ver en un segundo con el perfil de los paneles, es que los paneles son de acompañamiento y todos, digamos, están trabajando por beneficio de la ejecución del proyecto. Entonces, no hay una posición adversarial, o sea, no hay el contratante versus contratista o Estado versus contratista, sino que todos en conjunto están unidos para la ejecución del proyecto. Y el Dispute Board hace parte de ese, digamos, esquema organizacional, pero el Dispute Board es el que está encargado específicamente de hacer foco en los conflictos, en prevenirlos o en resolverlos. Pero digamos que la posición del Estado es de colaboración y por eso cambia un poco la estructura, digamos, de la resolución de la controversia, inclusive en la amigable composición. Acá podríamos decir que todos hacen parte del equipo y tanto entidad estatal como contratista, como paneles están unidos para la ejecución del proyecto. Los dispute boards, como lo decíamos, la característica principal es su permanencia y están desde que se celebra el contrato hasta toda su ejecución. Están previstos para contratos de mediano a largo plazo. Tiene que ser una intervención idónea.
Son personas que conocen el contrato, que conocen el sector, que conocen la complejidad, digamos, del tipo de contratación. Por ejemplo, cuando se trata de contratos internacionales, pues su función principal es prevenir o resolver el conflicto. Su vinculación es de naturaleza contractual. Tan es así que en el reglamento de la CCI inclusive hay un modelo de contrato con el panel o con los miembros del panel, en donde se establecen pues cuál es el objeto de su vinculación, cuáles serán sus honorarios, digamos, se hace un contrato. Entonces su vinculación al proyecto es a través de un contrato. Y otra cosa que lo hace, digamos, particular es la posibilidad de revisión de su decisión. Vamos a ver ahorita cuando hablemos de los Dispute Adjudication Board, ellos son los que resuelven el conflicto. Sin embargo, su decisión no necesariamente es definitiva porque puede ser revisada ya sea si así se pactó en la cláusula por la CTI, que ellos prestan ese servicio, o por el juez del contrato. Entonces, acá, importante, puedo revisar la decisión que toma el panel de expertos. ¿Cuál es el perfil deseado de los miembros de un panel de resolución de controversias o el Dispute Boards? Lo primero es que tengo la posibilidad de tener un panel multidisciplinario, ¿cierto? Entonces, esto inclusive se le ha dado prevalencia al carácter técnico de estos paneles de expertos, pero algunos dicen que pueden ser pues de otra naturaleza, ¿no? Entonces pueden ser no solamente técnicos, sino financieros e inclusive abogados. La importancia de que esté un abogado que también sea experto en esa interpretación de esa documentación contractual, que identifique cuál puede ser el eventual impacto de esas decisiones frente al contrato. Entonces, lo primero es que estos miembros del panel son expertos en el tipo de proyecto, ¿sí? Sea cual sea como se llame, ellos son expertos en ese proyecto. Tienen experiencia en interpretación de documentación contractual y de funcionamiento del tipo de contrato, que pues hay cualquier cantidad de tipología contractual, entonces ellos tienen que manejar, digamos, esas características de este tipo de contratación. Son respetados profesionales del sector. Normalmente en las cláusulas se establece un mínimo de experiencia, también pues que la gente los conozca, que los reconozca dentro de su sector. También está esta característica de imparcialidad e independencia, que es una obligación. No solamente es una característica o es su perfil deseado, sino es una obligación del panel, porque ellos no representan, digamos, a una de las partes, ellos representan el proyecto. Entonces, tienen que ser imparciales e independientes durante toda la vigencia del contrato. Como esto es usualmente utilizado en contratos internacionales, pues también deben dominar el idioma de las comunicaciones del contrato, porque pues sería un poco ineficiente que no se pudieran comunicar de forma fluida con el idioma del contrato. También no pueden tener ningún conflicto de interés y pues normalmente está constituido por distintas disciplinas, ingenieros, arquitectos, abogados, y una cosa que es bien especial y es la utilización o el empleo de las power skills, ¿no? Entonces, ¿qué es hacia lo que ha mutado esas habilidades blandas? Entonces, acá tenemos un panel que se comunica bien, un panel que es asertivo, un panel que maneja estrategias de negociación, un panel que está al servicio del proyecto, ¿sí? Entonces, acá yo ni siquiera es que sea un mediador entre las partes. Yo no voy a imponer una solución, o sea, yo voy a ser, digamos, alguien que está al servicio de la solución de las controversias, y para eso pues se necesita el perfil de alguien que haya desarrollado todas esas habilidades de empoderamiento y esas habilidades, digamos, anteriormente llamadas habilidades blandas, que ahora pues han migrado hacia las power skills o las habilidades de empoderamiento. Ya teniendo claro cómo son, para qué sirven, cuál es el perfil, pues veamos qué clases de Dispute Boards hay. Básicamente hay tres. Una de prevención, otra de resolución y otra que las combina. Entonces, la primera es la Dispute Review Boards. ¿Qué es lo que hace esta modalidad de paneles de expertos? Lo que ellos hacen es recomendar
cuando ven potenciales conflictos o evitarlos, ¿sí? Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Emiten recomendaciones no vinculantes. Pero, pues digamos, los reglamentos lo dicen, ¿no? Así lo dice el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que si las partes no se oponen a ellas, digamos a la recomendación del panel en 30 días, será de carácter vinculante. De otro lado, están las Dispute Adjudication Board. Entonces, estos sí ya tienen la facultad de decidir cuando se presenta una controversia. Los reglamentos pues tienen su procedimiento de cómo se pronuncia, cómo se presenta la controversia, cuáles son los mecanismos, digamos, de convencimiento de este panel, en cuánto tiempo va a decidir. Y la característica especial es que es vinculante y es obligatoria para las partes mientras no sea revisado, ya sea por la CCI, si así se pactó, o por el juez del contrato. Entonces, esto hace que al ser obligatoria y a ser vinculante, no va a paralizar la ejecución del contrato, ¿no? Y la tercera modalidad, pues, es el que hace las dos, que es el Combined Dispute Board. Entonces, ellos emiten recomendaciones y también dictan decisiones. Y pues realmente lo importante es que así esté establecido en el contrato. Entonces, ¿qué obligaciones va a tener un panel de expertos o un dispute board? Permanecer imparciales e independientes, tiene que estar plenamente informado de su contrato y de su ejecución, deben contar con tiempo y disponibilidad. Digamos que un proyecto no puede esperar a que este panel tenga tiempo, o sea, ellos se comprometen a tener tiempo y a estar dispuestos para las necesidades del proyecto. Ellos deben fijar un calendario de reuniones. Digamos que una de las características más relevantes de sus funciones son las visitas al sitio. Entonces, ellos firman su contrato, porque ellos, pues, como lo mencionaba hace un momento, se vinculan mediante un contrato y ahí, pues, mirarán, pues, sus honorarios y demás, y van a fijar, acto seguido, un cronograma de visitas. Estas visitas normalmente, pues, hacen parte el personal de la alta dirección, los ingenieros y digamos, el personal clave de cada una de las cosas que tengan que ejecutarse dentro del proyecto. Entonces, ellos tienen que estar involucrados en el proyecto. Ellos tienen que estar informados y ellos tienen que hacerle seguimiento a todas las cosas que, digamos, sean objeto contractual. Entonces, eso es básicamente como las funciones que hace el panel de expertos. ¿Cuáles son las ventajas de los dispute boards? Que yo voy a conocer, yo contrato. Voy a conocer cuáles son digamos, ese panel de expertos desde el primer momento. Todos van a ser parte de ese proyecto, como te digo, no es un ente aparte, no es alguien a quien se le ponen a consideración controversias, sino son dentro del proyecto, dentro de la ejecución contractual, los que se encargan de prevención y resolución de controversias. Entonces, se firma el contrato y ya está este panel de expertos. Tienen pleno conocimiento del contrato y ayuda a gestionar o a prevenir en tiempo real y de manera ágil estos conflictos. Síganme. ¿Qué hace? Digamos, todo este esquema como se tiene previsto, pues básicamente lo que hace es reducir el riesgo y el costo de la interrupción del contrato entre las partes. O sea, vamos a privilegiar la ejecución del contrato con esta figura. Entonces, lo que queremos hacer es que a toda consta y pues en la medida que sea, pues digamos, de la competencia del panel, que no se interrumpa el contrato entre las partes. Y esto no es solamente un tema de costos y de tiempo, ¿sí? Esto tiene también un impacto entre los daños reputacionales, ¿sí? Esto lo evita. Al final del día uno no puede desconocer que cuando pues hay una entidad pública y un contratista, pues hay una relación comercial. Entonces es evitar dañarla, es evitar tener daños reputacionales, es adicionalmente reducir costos en la resolución de conflictos, porque yo voy a ir resolviendo los conflictos en la medida que se van presentando. Y cuando surge una controversia, pues se le va a prestar una atención temprana y pues se va a abordar de inmediato. Preparando esta charla me encontré con un documento de un ingeniero que describía cómo es la posición de un ingeniero frente a los contratos y decía que muchas veces los ingenieros creen que los conflictos no existen.
¿sí? Y que hace todo por evitarlo. Entonces ellos piensan que si hacen esto o hacen aquello, se va a evitar el conflicto y cuando se dan cuenta, el conflicto los desbordó. ¿Mm? Y además es que los ingenieros y los técnicos no están hechos para esto, no están hechos para perder tiempo preparando un caso, ¿sí? O para preparar un testimonio, o para darle documentación a un perito para presentarlo después ante un tribunal. Entonces, pues esto hace que en la medida que se presente, se le da la importancia que tienen sus conflictos, se gestionen y pues en la medida de lo posible se solucionen. Entonces, digamos que pues es una concepción bastante pro ejecución del proyecto. Sigamos. Los paneles de expertos, entonces, conocen las condiciones técnicas, físicas y financieras del conflicto cuando se presentó. Eso no es un tema menor, porque cuando nosotros vemos, digamos, la resolución de controversias con un tercero, ¿sí? Ya sea pues con su papel de facilitador para llegar al acuerdo o cuando lo resuelve por las partes, al final del día se basa en medios de convicción o medios de prueba, ¿sí? Y es lo que se construyó y la verdad que construyó cada parte, digamos, como para resolver su caso. Pero acá el panel de expertos tiene su propio convencimiento. Entonces el panel de expertos sabe qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. ¿Mm? Esto pues evita todas las dificultades posteriores de construir un caso, inclusive cuando, por ejemplo, pues hay concesiones muy antiguas que ni siquiera pues tienen su gestión documental. Entonces ustedes no saben lo que es que mirar 20 años atrás de la comunicación con el ingeniero, la respuesta que le dio la entidad, todo lo que se pudo presentar frente a eso, que eso quita tiempo y no siempre se tiene todo el material probatorio para ir a resolver el caso ante la jurisdicción o ante el juez del contrato. Entonces acá el panel de expertos pues tiene ese conocimiento y no necesita inclusive que las partes lo convenzan de algo porque él sabe qué pasó. Y entonces esto pues reduce esa costosa tarea de reconstruir los acontecimientos históricos y de construir un caso para hacer una reclamación posterior. Eso es un tema, digamos, bastante relevante de este panel de expertos. Ahora miremos un poquito cuáles son los antecedentes para entender, pues digamos, como la génesis de esta figura que realmente es muy interesante. Digamos que lo que se ha planteado en la literatura es que este panel de expertos tiene su génesis en una figura que se llama el engineer. Este engineer era el encargado de elaborar los diseños, los estudios de perfectibilidad, técnica y financiera, y cuando ya estaba en ejecución el proyecto, él se convertía en una especie de supervisor técnico o desarrollo de la ejecución de la obra y adicionalmente tenía la función de resolver controversias. Entonces, ¿cuál es la principal crítica que se le hizo a esta figura? Es que no era independiente. ¿Sí? No era independiente del proyecto porque él se había involucrado en estos aspectos pues importantes de la concepción del proyecto y de su ejecución. Entonces, las partes dijeron, necesitamos a alguien que sea imparcial y que no haya estado involucrado en esto que se va a revisar. Pero eso, digamos que es el origen o el génesis de esta figura. También dice la literatura, pues hay algunos que dicen que esta figura es de los años 60, otros dicen que los años 70. Algunos dicen que se utilizó por primera vez en la construcción del Boundary Dam, que es el proyecto hidroeléctrico que suministra casi la mitad de energía del Seattle City Light. Entonces, esto fue una figura muy importante, digamos, muy novedosa en la época, y pues un contrato de semejante envergadura utilizó este panel de expertos, o digamos que esto fue como la primera figura que más o menos se acercó a lo que nosotros pues hoy día conocemos como panel de expertos. Ya en este antecedente que les voy a explicar, ya todos coinciden que es, digamos, como la primera formulación de qué debería ser un panel de expertos, un dispute board. Esto es un documento que surgió en el año 1974.
fue patrocinado por la Comisión Nacional de Tecnología de Túneles en Estados Unidos, que pues digamos era una industria que en su momento, y uno podría decir que aún sigue, pues estaba siendo muy empleada y tendría grandes contratos de infraestructura. Entonces ellos lo que hicieron fue, pues contrataron un estudio para desarrollar los mejores métodos de contratación para Estados Unidos. Entonces, este estudio, ahí le tomé la fotico, estaba a máquina y todo, habla de los efectos perjudiciales de las disputas y los litigios sobre la eficiencia en los procesos de construcción y las principales causas de los costos de la construcción. Entonces decía que no es un tema que deba, digamos, omitirse o deba dejar de analizarse, y es que los costos de las disputas aumentan los costos de los proyectos, ¿sí? Y sobre todo si se deja al final, pues ya los gastos para solucionar esos conflictos que normalmente iban a arbitraje, pues eran unos gastos realmente exorbitantes. Y analiza qué es lo que pasa y qué sucede si se acude a arbitraje y qué pasa con la resolución de controversias en la construcción. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de este estudio? Entonces, dice, primero, que en Estados Unidos y en el mundo en general existía una relación adversarial en este tipo de proyectos, lo que hablamos un poquito hace un momento. Entonces, que tenía que cambiarse esa cultura y que fuera una cultura más colaborativa para la ejecución de los proyectos, y los conflictos no se escapaban, digamos, de esta consideración. Decía que estos conflictos, esta relación adversarial, causaban pérdida de tiempo, sobre todo en el personal de alta dirección, ¿sí? Porque en lugar de estar ocupados en lo que debían estar, tenían que estar preocupados por resolver conflictos y llevar los conflictos ante la justicia del contrato. También comenta que pues, ese estudio que no se le da la gestión debida a las controversias que se presentaban, porque la mayoría terminaban en largos y costosos litigios, que muchas veces los abogados empleaban tácticas dilatorias, que muchas veces las soluciones que pues a las que llegaban los tribunales no eran satisfactorias para nadie, y que tenía que digamos, prestarse la atención porque tenía que reducirse esos costos y los tiempos invertidos en esas disputas. Porque adicionalmente decía que, salvo pues contadas excepciones, según ellos lo manifestaban, muy pocos árbitros tenían manejo real en conflictos de la construcción, que al final terminaban fallando basados en pruebas, ya fueran de testimonios o pues digamos aspectos probatorios que a veces inclusive eran contradictorios con la construcción, que esas soluciones eran normalmente insatisfactorias para todas las partes. Y acá habla que cuál es la solución, que utilizar paneles de personas familiarizadas con esas prácticas y esos costos de la industria de la construcción. Y adicionalmente, ¿qué dijo? Algo que es importante para esos paneles, que estén adecuadamente remunerados y que estén vinculados de tiempo completo. Porque decía también, digamos, dentro de ese análisis, que muchas veces los árbitros, en el mejor de los casos, conocía la controversia, conocía la construcción, pero no estaba disponible. Entonces, las soluciones pues se diferían en el tiempo y podrían, digamos, eso que se necesitaba que se lo solucionara prontamente, pues tardar mucho tiempo, y eso también afectaba la ejecución y los costos de esos contratos y esos proyectos. Con este esquema ya empiezan, y eso es como está más unificada la literatura de los dispute boards. Se utiliza por primera vez este panel de expertos en el Howard Johnson Memorial Tunnel en Estados Unidos, que está ubicado en Colorado en 1975. Y empieza, pues, digamos, a ser una práctica común también en Reino Unido, y ya, pues, coge tanta importancia durante, pues, más o menos 20 años, que ya en los contratos FIDIC, en estos contratos modelos de FIDIC, ya se utilizó esta figura y se estableció que era de carácter obligatorio para este tipo de contratos. Son obligatorios para los proyectos importantes financiados por el Banco Mundial. En el 2004, la Cámara de Comercio Internacional crea su reglamento de Dispute Boards, y en este reglamento se establecen, digamos, varias
varias de los servicios que presta esta entidad. Entonces, ellos colaboran con la designación de los dispute boards, también asesoran con respecto a la fijación de los honorarios, también ayudan a resolver conflictos, digamos, respecto a la designación que se pueda realizar con respecto a estos a estos paneles de expertos, y una que es muy importante, es que prestan el servicio de revisión de la decisión del panel de expertos si así se pacta. No es siempre, o sea, tiene que pactarse para ellos, pero ellos prestan ese servicio. Y en estas latitudes, ya en Latinoamérica, la primera vez que se utiliza es en 1980 en Honduras. Esto es para una hidroeléctrica banqueada por el Banco Mundial, pues entre varios, pero pues digamos que principalmente el Banco Mundial, y es en esta hidroeléctrica El Cajón, y pues emplea con mucho éxito este panel de expertos. También, pues digamos que ya es una tendencia generalizada en los bancos de desarrollo, en otros bancos de desarrollo como el Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, y en América Latina ha sido implementado en Honduras, en Panamá, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Perú y en Costa Rica. En Panamá, por ejemplo, en un tema relativamente reciente, se utilizó en la ampliación del Canal de Panamá. En Perú y Costa Rica hay una legislación que los establece como obligatorios, y pues tenemos una muy buena y muy cercana experiencia, especialmente en el Perú. Acá quiero compartirles pues dos noticias relacionadas con los dispute boards. Fíjense acá, esto es del 2021, que dice, esto es en el Perú, dice dispute boards, una alternativa para potenciar la ejecución de proyectos de infraestructura en el Perú. Y lo señala como mecanismo ágil, especializado y contemporáneo a la marcha del proyecto. Lo que hablábamos es como en tiempo real, lo que han denominado en tiempo real. Y pues es, digamos, altamente beneficioso, especialmente pues para estos proyectos de infraestructura. En este otro, mira acá dicen como conoce la importancia de este método de prevención y solución temprana de conflictos en Perú y Latinoamérica. Y acá hace una referencia, pues digamos, a cómo está regulado en el Perú. Inicialmente era facultativo, luego fue obligatorio, y acá nos dice especialmente que son obligatorios para los contratos públicos cuya cuantía superen los 20 millones de soles. Y dice acá, tiene como objetivo principal la culminación del proyecto a través de la prevención y la solución temprana de las controversias que puedan surgir durante la ejecución de la obra sin que ésta se vea paralizada. Veamos ahora qué relación tienen los dispute boards y la amigable composición. ¿Por qué es necesario abordar este tema y por qué a veces nos confundimos con los dispute boards y la amigable composición? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que los dispute boards no están regulados en Colombia, ¿sí? Digamos que no los contempla el artículo 116 de la Constitución Nacional, no lo contempla el Estatuto Arbitral como si lo hace con la amigable composición, tampoco está en la Ley de Infraestructura, tampoco, pues digamos, hizo parte en su momento de la Ley 80, pero pues lo que se ha planteado es que sí pueden ser aplicados bajo el desarrollo de la autonomía de la voluntad privada, que ya la vamos a ver en un momento. Otra de las cosas que ha sucedido con los dispute board en Colombia es que los que lo han intentado utilizar no han aprovechado sus verdaderas ventajas, o no lo han entendido, o ha tenido, digamos, un análisis restrictivo por parte de los entes de control, o inclusive de los mismos que desarrollan las cláusulas de controversias, y se ha confundido con la amigable composición. Entonces, veamos cuáles son estas diferencias de los dispute boards y la amigable composición. Recordemos que la amigable composición pues es un mecanismo de naturaleza contractual en donde se delega a un amigable componedor para que defina, y hago énfasis en la palabra definir, las controversias de carácter contractual, ¿sí? Y pues a ellos pueden acudir tanto privados como entidades estatales. Digamos que eso quedó bastante claro y bastante definido con la ley 1563, digamos. ¿Cuáles son las diferencias? Con respecto a las facultades, cuando yo hablo de dispute board,
hay facultades preventivas, digamos, con respecto al conflicto, resolutivas o pueden tener ambas. Entonces ya sabemos que las facultades preventivas del conflicto son las de Dispute Review Boards, las resolutivas son las del Dispute Adjudication Board y la que tiene ambas es la Combined Dispute Board. La amigable composición es eminentemente resolutiva y por eso hacía énfasis en lo que decía de definir la controversia, que es la finalidad, digamos, la misión del amigable componedor. ¿Qué impacto tiene esto? Que, pues digamos que una de las desventajas que puede tener la amigable composición es que no ayuda a las partes a evitar controversias. Esa no es su labor. El amigable componedor lo que hace es resolver la controversia cuando se presenta y es muy útil para los contratos en ejecución, pero no hay labor preventiva, que sí la tiene el Dispute Review Boards. Con respecto a la permanencia, los Dispute Boards son prevalentemente permanentes y lo que aconseja, digamos, los modelos de contrato y los que son obligatorios es que cuando se vaya a emplear, y pues cuando se tiene que emplear, cuando es obligatorio, sean permanentes, porque es allí donde se ve realmente la eficiencia, la utilidad de la figura. El amigable componedor puede o no puede serlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí? Que cuando, digamos, tenemos esos contratos de mediana o larga ejecución y no tenemos amigables componedores permanentes, pues el amigable componedor no está familiarizado en el contrato, ni en las obras, ni el origen de la controversia. Digamos que sí tiene un carácter de especialización y que se utiliza durante la ejecución del contrato, pero cuando no es permanente se pierde, digamos, todas esas bondades de saber de la ejecución del contrato. Las visitas en el sitio. Para el Dispute Board es obligatorio visitar el sitio, ¿sí? El Dispute Board, el panel compuesto, pues digamos, para Dispute Boards, tiene que revisar en el sitio el desempeño del contrato. Digamos que parte de las cosas por las cuales le pagan es para ir a revisar el desempeño del contrato y saber cómo está y prevenir el conflicto o resolverlo. El amigable composición, pues realmente no es una figura que esté creada para eso. Contractualmente se podría disponer, pero no es, digamos, la finalidad de esta figura. Entonces, ¿acá qué tenemos? Pues si hay una ventaja con respecto a los Dispute Board en cuanto se entiende, pues está informado de el progreso de las obras y también de cualquier problema real o potencial. Entonces, digamos ahí la importancia del review, que dice, mire, esto usted le puede generar un potencial conflicto, esto hay que abordarlo, es que está manejarlo, es que le sugiero que haga tal o cual y así estoy desescalando el conflicto. Prevención de conflicto, pues el Dispute Review Board, esa es su finalidad, ¿no? Conoce de primera mano todos los conflictos que se presentan, los potenciales, y adicionalmente tiene una misión, y es que se tiene que esforzar por evitar que surjan, ¿sí? Digamos que él es como el garante de la prevención del conflicto y el manejo del conflicto. El amigable composición, como ya lo sabemos, pues no tiene esa función, salvo que sean permanentes y pues que así se haya pactado en el contrato. Pues, digamos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada se podría hacer, pero por esencia esa no es la función del amigable componedor. Y esto, pues, claramente tiene impacto en los costos y los tiempos del contrato. Leyendo otras que me encantó para preparar esta charla, todas estas experiencias de los ingenieros, en un contrato de Reino Unido contaban que pues ya llevaban varios años y que no había llegado, digamos, una controversia ante el juez del contrato. Y uno de los ingenieros que se estaba entrevistando dijo, esto lo único que quiere decir es que el Dispute Board Review, el Dispute Review Board ha funcionado muy bien y ha hecho su trabajo. Porque es claro que en este tipo de ejecuciones contractuales se presentan muchos conflictos. Esto es del día a día, en realidad. Entonces, imagínate el impacto que tienen los costos y tiempos que todos estos conflictos se gestionen y no lleguen ante el juez del contrato. O sea, tiene un impacto muy grande y muy fuerte dentro de los costos y tiempos del contrato. Procedimiento para resolver los conflictos. Pues esto pues, lo hablamos principalmente para el Dispute Adjudication Board y el Combine, y son más flexibles, o sea, digamos que los reglamentos, la mayoría de pues establece como unas etapas, cómo se presenta la solicitud, cómo se presenta la información, cómo va a decidir el panel, pero pues hay flexibilidad, hay cosas en tiempos que se puede acordar. La amigable composición, digamos que es un término, es un punto medio,
¿sí? Porque el amigable componedor tiene que, pues, seguir las disposiciones contractuales y reglamentarias. También, por ejemplo, si uno se pone a ver estos contratos de concesión, pues, largamente establecen cuáles son, pues, digamos, esos pasos que tiene que seguir el amigable componedor. ¿Y qué está pasando en la práctica? Que, pues, digamos, es un llamado a la reflexión, y es que eventualmente por estas situaciones se puede desnaturalizar la amigable composición, y está sucediendo. Infortunadamente, en la práctica, muchos apoderados han tratado de procedimentalizar demasiado la amigable composición. Entonces, por ejemplo, no hago una solicitud, no lo digo que es, pues lo denomino solicitud, pero tiene todos los componentes de una demanda. Entonces, no recurro, pero me opongo. Y así se van empleando cosas dilatorias. Y pues bueno, todos pues también conocemos el antecedente de la sentencia de tutela, que también estableció qué etapas mínimas tenía que tener la amigable composición. Entonces, esto es como un llamado a la reflexión, ¿no? El amigable composición no es un arbitraje chiquito, ¿sí? O sea, la amigable composición es otra figura que está hecha para otro tipo de cosas. Entonces, en la práctica sí estamos viendo que, pues, infortunadamente se está desnaturalizando un poco el empleo del ejercicio de esta figura. Con respecto a la continuidad de los miembros del panel, así se presenten controversias en los dispute boards, ellos van a continuar durante toda la ejecución del contrato. ¿Sí? En la amigable composición, cuando no es permanente, una vez se termine, pues digamos, se decida la controversia, deja de existir este panel. Acá pues claramente hay un impacto y una ventaja con respecto a los permanentes, ya sea en los dispute boards o en la amigable composición, y es que pues van a conocer todos los conflictos del contrato y van a saber, digamos, qué puede ser un potencial conflicto, cómo se han venido desarrollando, cómo se han venido manejando, y esto pues favorece la ejecución del contrato. Los tiempos de decisión de la controversia. Como sabemos que en los dispute boards ellos conocen absolutamente cada detalle, y pues es la idea, es lo deseable de la ejecución contractual, pues los tiempos de decisión son realmente cortos, ¿sí? Por reglamento, por lo menos el de la CCI, son 90 días, que realmente una decisión de una controversia en 90 días es muy corta. El amigable composición sigue siendo corta, no tan corta como en los dispute boards, pero son más o menos 4 meses desde la finalización de la reunión de apertura. Sin embargo, si hay una diferencia, no solo en el tiempo de los 90 días, serían con 3 meses a los 4 meses, sino que en la amigable composición yo también le tengo que incluir a ese tiempo lo que me gasto cuando aparece la controversia, cuando me carteé con la entidad, ¿sí? Cuando, digamos, se presentó esa controversia, cuando se manejó por cada una de las partes, cuando se dijo, esto no se puede resolver y tenemos que llevarlo a la amigable componedor, hay todo un tiempo. Cuando construí mi caso, ¿sí? Y una vez construyo mi caso y una vez activo ese amigable componedor, o pues presento la solicitud de amigable composición, desde que se radica, ¿sí? Hasta la finalización de la reunión, hay otro tiempo. Entonces estoy diciendo que por más de que pues sabemos que la amigable composición es muy útil para la ejecución de los contratos, estoy hablando de 6 a 10 meses aproximadamente, ¿no? Y pues ni se diga el escenario de arbitraje, porque pues los tiempos son aún mucho más largos. Con respecto a la decisión, pues en ambos casos, los que deciden el dispute adjudication y la amigable composición, pues son vinculantes, ¿sí? Acá en la dispute board, como se le ha dado una, digamos, prevalencia a los temas técnicos, pues la decisión será prevalentemente técnica, pero pues dependerá del tipo de controversias que se ponga pues a su consideración. En la amigable composición, pues la decisión podrá ser en equidad o en derecho, según se pacte, según lo haya determinado la ley. Y acá hay un impacto que se está presentando en la cotidianidad, y es que hay una tendencia de la amigable composición a estar compuesta por abogados. Entonces uno decía, pero si tiene la posibilidad de tener equipos multidisciplinarios, que una parte técnica, una parte financiera, un abogado, ¿por qué ahora casi todos están compuestos por abogados? Entonces, pues hay que revisar qué está pasando y cómo estamos entendiendo la figura y si realmente la estamos utilizando como la debemos emplear. Efectos de la decisión. Los dispute boards deben acatarse sin perjuicio que pueda ser revisado. Ya dijimos cómo puede ser
revisado. La amigable composición pues tiene los efectos legales propios de la transacción. Y ahí, en este punto, es cuando empezamos a ver por qué en Colombia no estamos utilizando los dispute boards y sí nos vamos para la amigable composición. Y es que nos da mayor seguridad jurídica la amigable composición, ¿sí? Porque es que la amigable composición yo no reviso la decisión. La única forma, que ya lo vamos a ver, es a través de los medios de impugnación que están centrados a, digamos, a los vicios del consentimiento a la nulidad de los contratos. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo va mutando este tema. Medios de impugnación. La decisión del Dispute Board puede ser revisado por la CCI o puede ser revisado por el juez del contrato. En la amigable composición solamente se puede impugnar a través de los mecanismos para discutir la validez de los contratos. Entonces ya empezamos a entender por qué nos migramos hacia la amigable composición, digamos. Y estas características que vienen, pues digamos que ya son meramente de análisis jurídico de los mecanismos. Entonces, tipo de mecanismo, pues los dos son contractuales. El dispute review es autocompositivo porque al final del día lo que se hace es invitar a las partes a que, pues por una recomendación, ellos lleguen a solucionar sus controversias por sí mismos. El dispute adjudication board es heterocompositivo, pues porque si ya es el panel que le dice, mire, esto es lo que tiene que hacer. La amigable composición, pues al haber sido entendido en nuestra legislación y básicamente vía jurisprudencial, que es un mandato, no, pues legal, que es un mandato, y pues vía jurisprudencial pues se ha manifestado que es autocompositivo. Con respecto a la exposición de las partes, lo que les contaba al inicio de esta sesión es que el dispute board no es adversarial, ¿sí? Porque el dispute board hace parte del contrato. Entonces acá todos están tratando de colaborarse, evitar la parálisis del contrato, prepender por la ejecución del contrato, entonces no es adversarial. La amigable composición, pues en principio, pues digamos como está concebido legalmente y al ser un mandato, en principio no debería ser adversarial, pero pues ya sabemos cómo se desarrolla en la práctica. Y pues esto sí claramente tiene un impacto positivo en la ejecución del contrato porque no se lastiman las partes y todos vamos como hacia el mismo lugar. Los dispute boards en Colombia pues no están regulados por la ley. Sin embargo, pues que sí es importante, que nada impide hacerlo, pues porque se pueden implementar bajo la autonomía de la voluntad, y ya lo vamos a ver en las conclusiones. La amigable composición está arreglada, ¿sí? Y pues la tenemos en la 1563, la tenemos, digamos, ciertas disposiciones específicas en la ley de infraestructura, y ahí tenemos otro punto, nos da mayor seguridad jurídica. Tipos de contrato donde se implementa, pues digamos que en general uno podría decir que no son obligatorios, pero los dispute boards son obligatorios en proyectos financiados por la banca multilateral. Y pues la amigable composición pues no es obligatoria, pero sin embargo pues sí es muy deseable en los contratos de larga duración, pues con partes privadas y estatales. ¿Cuál es la efectividad de esto? Pues en costos y en tiempos en la solución de los conflictos. O sea, cuando uno habla de un mecanismo que sea realmente eficiente para la ejecución contractual, sin lugar a dudas uno tiene que hablar de la amigable composición. De hecho, pues con estadísticas de centros de arbitraje, lo que indican es que este mecanismo es el que está siendo utilizado preponderantemente en contratos de obra pública, en contratos de infraestructura. Fíjate que son los contratos que responden a estas características, porque entonces es gente especializada que resuelve en menores tiempos y pues responde a que se evite la parálisis de los contratos. Entonces en Colombia, digamos que ha migrado a que se utilice la amigable composición precisamente porque pues genera mayor seguridad jurídica, porque está reglado, porque la decisión pues es vinculante, porque los mecanismos de impugnación, digamos que son específicos para la validez del contrato, y todo esto hace pues que exista mayor seguridad jurídica. Otra cosa que es importante aquí que analicemos, y es que la amigable composición no es una copia de los dispute boards. Si uno se pone a mirar
en nuestra legislación la amigable composición aparece por primera vez hacia los años 70, ¿sí? Y los dispute boards también. Entonces, nosotros paralelamente, pues fuimos como desarrollando una figura que estuviera a la medida, digamos, de nuestras necesidades. Quiero contarles en esta parte, digamos, unos casos de la amigable composición y dispute boards, y especialmente si se intentó o no en algún momento implementarla, pues estos paneles de expertos en Colombia. Y pues resulta que sí. Hay unos contratos, específicamente el contrato de Vía de las Américas y los contratos de Ruta del Sol, que incluyeron paneles de expertos con reglamentos CCI. La particularidad es que estos paneles de expertos se iban a encargar de controversias técnicas. ¿Sí? Digamos que estos paneles de expertos se dijeron, bueno, para controversias técnicas, para todo lo demás, pues estará arbitraje. En este caso, de Vía de las Américas contra Info, esto fue el contrato de concesión 008 de 2010, resultó que surgió una controversia técnica. Entonces, el contratista pues elevó la solicitud al panel de expertos, se le comunicó a la agencia no contesta la solicitud porque dice que el panel de expertos carecía de competencia, porque esto no era una controversia solamente técnica, sino que estaba en el ámbito de lo jurídico. Entonces, el panel decide y esta controversia se lleva a arbitraje. Y el tribunal arbitral, esto fue en laudo arbitral del 24 de octubre de 2020, esto es de 2016, 2016, árbitros William Barrera, Humberto Serra y Hernando Yepes declararon la nulidad por objeto ilícito de la decisión del panel de expertos, dado que se pronunciaron sobre temas jurídicos y por ende no tenían competencia. Entonces ahí tenemos un antecedente, digamos. En este que sigue, pues es el contrato de concesión entre pues, el anterior INCO, hoy ANI, y Consorcio Vial. Esto entiendo que era la Ruta del Sol número 1. Esto era el tramo Villeta-El Coral. Se pactó también panel de expertos conforme al reglamento de los dispute boards y también igual se decía que solo se podía decidir sobre aspectos técnicos. Entonces, ¿qué pasó? En este momento, digamos, de la historia, cambiaron los lineamientos de los contratos de cuarta generación. Se emite el documento COMPES 3760 del 20 de agosto de 2011, en donde se recomienda que los mecanismos de solución de controversias que se utilicen sea conciliación amigable, composición y arbitraje. Y adicionalmente hay hallazgos por parte de la Contraloría. Y estos hallazgos de la Contraloría en estos contratos, ¿qué dice? Que los paneles de expertos no están regulados en nuestra legislación. Entonces, ¿esto qué hace? Específicamente en este contrato, se hace una modificación vía otro sí y se sustituye la figura del panel de expertos por la de amigable composición, que ya estaba regulada, que ya estaba claro, pues digamos que pues, en el momento posterior, pues ya que estaba permitida para las entidades estatales, digamos que esto tiene un desarrollo posterior, pero esto sucedió en el terreno. Entonces, fíjense que vimos las ventajas, pero digamos que hubo varios inconvenientes. Uno, que se establecieran solamente para situaciones técnicas, ¿sí? Y pues deslindar lo técnico de lo jurídico es muy complejo. Inclusive en este mismo laudo se decía que todo tiene impacto dentro del contrato. Entonces, decir, hasta acá viene lo técnico y de aquí en adelante viene lo jurídico, pues es prácticamente imposible, ¿sí? Y pues por el otro lado, pues entendemos que pues se encontró pues en su momento, y así se planteó, que no era un mecanismo que estaba reglado y que por ende pues no debía incluirse en este tipo de contratos. Sigamos. Entonces, pasamos, digamos, a otra vertiente, y es, bueno, y entonces si la amigable composición es tan buena, vamos a dejar la amigable composición para todo. Estamos en ese escenario que pues quiero llamar su atención porque hay que analizarlo con cuidado. Entonces, mira, esta PP del Río,
que es la APP, pues fue declarada desierta en junio de 2022, era, pues, a buscar realizar construcciones de infraestructura marítima entre Barranca Bermeja, Santander, Bocas de Ceniza en Barranquilla. Se pactó la amigable composición como mecanismo para resolver, ojo, todas las controversias del contrato. Bueno, se declaró desierta. Veamos el siguiente, que quiero que analicemos varios aspectos y pues me gustaría llamar su atención. Tenemos la cláusula de resolución de controversias del contrato Metro de Bogotá. Pues sabemos que este contrato es de relevancia, si bien pues es para Bogotá, de relevancia nacional, pues por sus costos y su impacto dentro de la infraestructura pública. Es una cláusula bastante extensa y acá pues digamos pongo los aspectos más relevantes para la charla. Entonces dice, las partes se obligan a acudir a amigable composición o a un amigable componedor para definir cualquier controversia que surja de suscripción, ejecución, terminación o liquidación del contrato. Más adelante dice que el amigable componedor no puede interpretar el contrato. Dice acá, bueno, la decisión del amigable componedor será vinculante para las partes y será definitiva. Bueno, hasta ahí, ok. Sus decisiones deben ser acatadas de manera inmediata, aunque esté pendiente una solicitud de nulidad. Bueno, pues digamos que así se revisan las, bueno, digamos que se controvierten las decisiones del amigable componedor, pero fíjense lo que dice adelante. Aunque esté pendiente una solicitud de nulidad o revocatoria. Quiero llamar su atención en la palabra revocatoria. Y solo dejará de ser obligatoria cuando así lo decida el Tribunal de Arbitramiento y a partir de dicha decisión. Decidirán derecho, es permanente con una remuneración mensual y por controversias y acude a arbitraje internacional cuando pues, se trate de controversias de la nulidad de la decisión del amigable componedor y revocatoria o pues, revocatoria de las decisiones del amigable componedor. Entonces, dado esta reglamentación o regulación, uno podría preguntarse, ¿esto es un dispute board bajo el marco de la amigable composición? O sea, ¿por qué digo que se puede revocar la decisión de un amigable componedor si nuestra legislación no lo permite? ¿Mm? ¿Qué pasa? Y sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si tengo que interponer o solicitar medidas cautelares? ¿El amigable componedor lo va a poder hacer? ¿Sí? ¿El amigable componedor es el juez del contrato? Si la naturaleza es contractual de este mecanismo de resolución de controversias, ¿cuál es el alcance de la revisión? ¿Mm? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se trata de eventos de nulidades absolutas, de revisión del contrato y en general de todas aquellas controversias de resorte de los jueces? Si el amigable componedor solo puede revisar estas cosas que están discriminadas, si no puede revisar el contrato, entonces en todo lo demás tengo que acudir al juez contencioso administrativo. Entonces, la tendencia va a que las cláusulas vayan a que el amigable componedor se encargue de todo, pero realmente el amigable componedor se puede encargar de todo. Esto, pues digamos que lo dejo a manera de pregunta para que lo analicemos, para que las personas encargadas de hacer estas cláusulas de controversias lo analicen también, porque ¿qué puede suceder? Y es que el problema se vuelva la cláusula de resolución de controversias. Y pues realmente estas cláusulas de resolución de controversias pues no están hechas para eso, sino pues para favorecer la resolución de los conflictos. Pero pues hay que analizar si cómo está planteado y cómo se está veniendo desarrollando las soluciones que la amigable composición sea para todo. Digamos. Entonces ya cerrando esta charla, y llegamos a las distintas conclusiones y no sé si pues tú, Viviana, tengas algunas dudas o ya desarrollamos estas preguntas. Sí, total. Justamente me estaba cuestionando sobre el alcance de la voluntad privada, ¿no? En este punto, justamente con esa proyección de cláusula. Pero yo quería abordar algo. Este proyecto nace desde la necesidad de visibilizar la amigable composición en la región. No es muy conocido, no tenemos muy claras las diferencias,
no sabemos muy bien, lo digo a manera de sociedad santanderiana, cuáles son las virtudes, cuáles son las ventajas. Entonces, dado el ejercicio internacional, lo que propone el Dispute Board, lo que propone incluso también el arbitraje, ¿usted considera que faltan legislaciones o que falta algún impulso para la amigable composición en Colombia? ¿O por el contrario, como está bien y lo que hace falta es solamente culturizar y entender para cuándo es más efectivo? Mira, yo creo que la resolución de controversias tiene que ser armónica y tiene que ser complementaria. Entonces, hay que identificar qué tipo de conflictos, qué tipo de contratos, qué tipo de momento del contrato. La amigable composición es ideal para los contratos en ejecución. Y si uno se pone a ver, digamos que en Colombia la amigable composición responde a las necesidades del contrato y las necesidades jurídicas, digamos, de mayor seguridad jurídica que puede que un dispute board no la otorgue. Entonces, cuando nosotros hablamos de contratos de mediana a larga duración o inclusive contratos que necesiten un conocimiento especializado y técnico con una solución pronta para la ejecución contractual, la figura ideal es la amigable composición, sin lugar a dudas. Ya otras cosas, digamos que no son del resorte de la amigable composición, que son propias de un juez, ya será el juez del contrato. Entonces, se puede acudir a arbitraje o se podrá acudir a la jurisdicción ordinaria según se haya pactado. Pero sin lugar a dudas, el mecanismo idóneo para resolver los contratos de la ejecución contractual es la amigable composición. Pero, ¿por qué surge acá, digamos, la necesidad de analizar los dispute boards? Y por lo menos en el caso particular en Colombia, que ya tenemos una amigable composición y nos funciona y cada vez, digamos, hay más cercanía a esta figura y nos gusta implementarla, queremos seguirla implementando, pero estamos en el escenario de que hemos omitido o hemos descuidado la etapa de prevención de controversias, ¿sí? Entonces, tan importante de resolver el conflicto cuando se presenta, como evitarlo, cómo abordarlo, cómo prevenirlo. Y nosotros como cultura de resolución de controversias, digamos que no tenemos mecanismos que así lo hagan. Estamos muy hacia la cultura de abordar el conflicto cuando suceda, digamos ya cuando se materialice, cuando ya haya una disputa, pero no estamos haciendo efectivamente un manejo de prevención de conflictos que internacionalmente sí. Entonces, ahí para allá va una de las principales conclusiones de esta charla, y es dispute boards o amigable composición. Entonces, ambas, ¿sí? No estoy hablando, digamos, de el dispute adjudication boards, porque en nuestro país y por nuestra legislación y por seguridad jurídica migró a la amigable composición y la amigable composición da respuesta a esas necesidades jurídicas. Pero el review sí es una oportunidad para abordar la prevención del conflicto, ¿sí? ¿Y en qué tipo de contratos? Tampoco en todos los contratos, sino en los que sean de mediana a larga duración, que necesiten que alguien se encargue de eso, porque los ejecutores del contrato, pues están pensando en pues, ejecutar su contrato y pues en el caso específico de la infraestructura pública, la obra pública, pues la entidad tener su obra contratada y el contratista entregarla para que le pague, ¿sí? Pero ¿quién se encarga de la gestión preventiva del conflicto? Y esta figura internacionalmente pues está funcionando. Ahora, con respecto a lo que me preguntas de la autonomía de la voluntad, lo que se ha planteado es, muchos pues digamos que son muy pro dispute boards, es que bajo el escenario de la autonomía de la voluntad es totalmente viable, ¿sí? Pues de hecho yo comparto esta conclusión con algunas anotaciones. Y es que bajo el desarrollo de la autonomía de la voluntad en contratos de naturaleza privada es absolutamente viable. Inclusive, si uno se pone a analizar por el artículo 40 de la ley 80, también es viable, ¿sí? Este artículo nos dice, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento, y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. Entonces lo podemos hacer, pero no podemos obviar nuestra cultura jurídica, no podemos obviar las entes de control, no podemos obviar
digamos, la responsabilidad del servidor público cuando toma decisiones. Entonces, lo ideal, ¿sí? Digamos, es que sucediera como sucedió en el Perú, que pues estuviera regulado, que estuviera, digamos, una ley que lo permitiera, así tanto entes de control como servidores públicos se pudieran sentir tranquilos con la figura, pero adicionalmente a ello, digamos que pues si aún no podemos llegar a ese contexto, a ese escenario en que esté regulado, que existiera, digamos, desde la perspectiva de los entes de control y las políticas públicas, una orientación a la prevención del conflicto, ¿sí? O sea, esto tiene que ir desde el Congreso de la República, desde los entes de control, desde las políticas públicas, y es que tenemos que hacer un vuelco y tenemos que mirar que es importante prevenir los conflictos y tenemos que cambiar esa cultura adversarial y esa cultura, digamos, reactiva a los conflictos, ¿sí? Y esto pues tiene que venir desde las políticas públicas. Y en un escenario ideal, pues estuviera regulado. Y ya a manera de conclusión, quisiera llamar la atención en el sentido de que los dispute boards son una figura que llevan más de 60 años implementándose en el mundo, ¿sí? Entonces, algo de bueno tiene que tener. Y es la hora, de verdad, que nosotros que pues, nos dedicamos en el día a día a la resolución de controversias, hablemos más que de resolución, ¿sí? Del manejo adecuado y oportuno de las controversias. Y una cosa pues bastante importante es el manejo preventivo, ¿sí? Del conflicto. Entonces, para armonizarlo todo, ¿son complementarias? No. ¿Son iguales? No. Cada figura tiene sus características distintas. Entonces, si yo quiero prevenir el conflicto, voy al Dispute Review Board, que ya internacionalmente se ha utilizado, se sabe para qué sirve, se sabe para cuáles son, digamos, las funciones de estos paneles de expertos. Y si ya quiero, pues digamos, hacer un manejo, pues tenemos todos los autocompositivos y ya por última instancia vamos a los heterocompositivos. Y también hay que tener muy presente que tenemos que volcar también nuestra mirada para las cláusulas escalonadas. Las cláusulas escalonadas internacionalmente se utilizan mucho, pero nosotros tenemos nuestro famoso artículo 13 del Código General del Proceso, pues que se ha interpretado como que yo puedo obviar unas cláusulas escalonadas. Entonces, hay que también revisar si esa interpretación es la que más favorece a la resolución de controversias y realmente ese es el alcance de esa norma. Porque cada etapa, como lo mencionábamos en la primera diapositiva, tiene ciertas características, ciertos mecanismos y bajo el principio pues, del desarrollo de la autonomía de la voluntad privada los puede implementar. Pero pues también necesitamos un marco normativo que nos permita respetarlo y que nos permita utilizar los distintos mecanismos para cada conflicto y para cada etapa de las controversias. Así es, sin duda, esa es la ventaja de los métodos de resolución de controversias, poder analizarlos, poderlos entender, ver sus luces, sus sombras y sin duda considerar para el conflicto cuál es la alternativa más viable. Doctora Margot, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, muy claras las explicaciones para todos aquellos que nos estaban comentando cómo podían volver a ver esta sesión. Recuerden que en el perfil de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga encuentran las 11 sesiones que ya llevamos. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, y para todos una muy feliz tarde.